Si alguna vez te has planteado cuál es mi misión de vida, por qué o para qué estoy aquí, si alguna vez mirando la inmensidad del universo has pensado, no estoy solo, ¿cuántos ojos me miran? Este es tu programa. Si alguna vez has pensado, soy un ser de luz y todo lo que me han contado hasta ahora es mentira y existe la reencarnación, este es tu programa. El despertar de la consciencia. El despertar de la consciencia. Usted cree en un Dios que juega a los dados, y yo en un orden y una ley completos en un mundo que existe objetivamente, que yo, en una forma altamente especulativa, intento capturar. Ni siquiera el gran éxito inicial de la teoría cuántica me hace creer en el juego de dados fundamental, aun cuando estoy advertido que sus colegas más jóvenes lo interpretan como una consecuencia de la senilidad. Albert Einstein. Buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la consciencia. Quizás os estaréis preguntando por qué he elegido esta noche estas palabras de Einstein. Vienen muy a colación de la invitada que tenemos esta noche. Su nombre es María Victoria Fonseca y es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Y además dirige el grupo de astrofísica de altas energías de esta misma universidad. Buenas noches, María Victoria. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bueno, la verdad es que os va a sonar esto pues a un tópico, ¿no? Pero lo estábamos comentando antes de empezar el programa fuera de antena. Yo reconozco que toda la vida he sido apasionada y es lo que he estudiado, letras puras. Entonces a mí todo lo que suena a física pues me parece de una mente privilegiada. No es que los que estemos en letras tengamos menos privilegios, pero quiero decir que para mí siempre ha sido algo más difícil a la hora de poder estudiarlo. Esta noche nos vas a acercar un poco más lo que es la física cuántica. Y yo quería empezar preguntándote ¿qué han supuesto los descubrimientos de la física cuántica en la ciencia? La física cuántica es una teoría física que empezó su andadura en el año 1900 y en 30 años una serie de científicos fueron capaces de establecer y entender o explicar las leyes que rigen el mundo de lo muy pequeño, como por ejemplo los átomos, los electrones, partículas muy muy pequeñas. Entonces, desde, como digo, los 30 primeros años del siglo pasado, donde se establecieron todas las leyes del mundo de lo muy pequeño, esas leyes se han ido entendiendo, aplicando cada vez más en diferentes campos de la ciencia, de la física, y gracias al conocimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo de lo muy pequeño, se ha podido desarrollar toda la tecnología actual. Los ordenadores, la televisión, las telecomunicaciones, todo está basado en los conocimientos que la física cuántica trajo a la conciencia de los investigadores. Es decir, que aproximadamente podríamos decir que 1/3 de la economía mundial se basa en las leyes de la física cuántica. Y esto resulta increíble porque, claro, normalmente no asociamos la física, por ejemplo, a la economía. Siempre se ha asociado más pues a lo que tú comentabas, pues a temas de ordenadores, de ciencia, más algo como más con forma, ¿no? No algo como digamos la economía. He estado mirando algunas de tus conferencias y en muchas de ellas divulgas los descubrimientos de la nueva física, interpretando su importancia en el cambio de paradigma para comprender mejor el mundo y vivir de otra manera. ¿De qué forma puede influirnos
la física cuántica para que nosotros comprendamos mejor el mundo y eso nos ayude a vivir mejor? Bueno, la física cuántica, como digo, es una teoría física que tiene un formalismo matemático. Uh-huh. Entonces, es una teoría matemática y utilizando esas leyes uno puede diseñar dispositivos electrónicos, como digo, toda la tecnología que tenemos actualmente. El punto está en que cuando uno empieza a observar o a conocer las leyes del mundo cuántico, en lo muy pequeño sucede que la lógica racional de la mente binaria no tiene sentido. Uh-huh. Es decir, con una mente binaria uno no puede entender cómo es el mundo cuántico, porque en el mundo de lo muy pequeño las cosas son y no son, están y no están. Pueden estar en varios sitios a la vez. Y de hecho lo que sucede es que en el mundo cuántico el espacio y el tiempo no tienen sentido. Es decir, es una nueva forma de entender la realidad en lo muy pequeño. En estos momentos creo que la sociedad está pasando por un cambio importante en cuanto a cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la realidad y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Y todo eso conlleva un cambio de paradigma en la forma de entender, de pensar, Uh-huh. de creer lo que es la realidad. Porque todo lo que nos rodea está imbuido en un sistema de creencias. Uh-huh. Y esas creencias determinan lo que entendemos por realidad y lo que hacemos. Dentro de esto podemos decir también que la ciencia como tal es un sistema de creencias basado en el método científico. Uh-huh. Que hasta ahora ha desarrollado, como digo, una tecnología maravillosa que nos está ayudando mucho a vivir cada vez mejor. Pero hay una parte de lo que somos, de lo que es la realidad, que está todavía en pañales, que es nuestro propio psiquismo. Uh-huh. Porque no tenemos ni idea de cómo funcionamos, cómo funciona la mente, qué es la mente humana. Entonces, ahí ahora está habiendo muchísimos descubrimientos en neurociencias. Y claro, uno se queda muy perplejo cuando te das cuenta que de todo lo que un ser humano hace o piensa, que cree que está consciente, pues según las ciencias, la neurociencia, solo el 5% de lo que hacemos al día somos conscientes. Uh-huh. El 95% es inconsciente, es un programa. Entonces, desde esta visión, como digo, de que no tenemos ni idea, el mundo cuántico aporta como nuevas formas de poder entender o interpretar cómo funcionan las cosas. Uh-huh. Es decir, es algo que se sale de la lógica convencional. Y en ese sentido, como una apertura a entender la vida de una manera más amplia, las leyes cuánticas pueden ayudar, de alguna manera, a ampliar nuestra visión de lo que entendemos por realidad. Claro, es muy interesante todo lo que estás contando precisamente desde ese punto de vista en el que realmente se nos recuerda que no somos conscientes 100% o que no utilizamos, como tantas veces se ha dicho, no utilizamos al 100% la capacidad de nuestro cerebro según el punto de vista pues desde la neurociencia, como bien... Bueno, parece que ahora lo que yo entiendo es que esa idea no es correcta. Uh-huh. Los neurocientíficos ahora dicen que no es verdad, que no usemos el 95% de nuestro cerebro. No es cierto, el cerebro se usa continuamente. Uh-huh. Lo que ocurre es que no somos conscientes. Ese es otro tema. Claro, exactamente, que no me he explicado bien. Sí lo utilizamos, pero no somos conscientes de que lo utilizamos. Es la imagen esta que siempre se nos representa como si fuera un iceberg y hay una puntita que está por encima del mar que reflejaría la parte consciente que utilizamos y el resto por debajo del nivel del mar, que sería pues la parte de la que no somos conscientes. Esa que no somos conscientes que utilizamos. Impartes en la Escuela de Atención un programa científico divulgativo que se llama Física Cuántica y el impacto en la visión de la realidad. ¿Este programa a quién va dirigido? Es decir, cualquier persona que tenga inquietud
pues por aprender, por mejorar, por conocerse a sí mismo, podría acceder? Sí. ¿O va a unas personas que ya tengan cierta base? No, es un curso, son 2 módulos, un curso de 1 año, de una vez cada 15 días, que se imparte de manera regular, como digo, durante 2 periodos a lo largo del año. Y entonces está dirigido a cualquier persona que tenga interés en saber sobre ciencia. Se empieza con un primer módulo en el que se habla de las leyes de la física cuántica, que se pueden explicar de una manera sencilla, como digo, sin usar fórmulas ni nada, sino como las interpretaciones que se hacen. Y después también se explican una serie de experimentos que se están haciendo sobre cómo funciona la conciencia. Hay algunos institutos en Estados Unidos, como el Instituto de Ciencias Noéticas, donde hay un ingeniero, el doctor Dean Radin, que lleva 30 o 40 años trabajando en cómo la atención enfocada de una persona interacciona con, por ejemplo, un experimento de doble rendija con luz láser. Y entonces yo explico ahí ese tipo de experimentos que se hacen para ver cómo la atención de una persona influye sobre el resultado o puede influir sobre el resultado de un experimento. Esos experimentos son publicaciones científicas que están ya publicados, muchos de ellos. Y entonces se trata fundamentalmente de abrir la atención de las personas, en el sentido de que hay muchísimas cosas que desconocemos de cómo funcionamos o de quiénes somos. Eso es la primera parte. Digamos que en la primera parte se hace un poco más de detalle en el mundo de la física, de las leyes, de las explicaciones, como digo, muy sencillas, con analogías. Y luego la segunda parte también de este curso, digamos, que son 8 sesiones, la primera parte, y estas son otras 8 sesiones, de 2 horas cada una, cada 15 días. Y en la segunda parte, pues hablo de experimentos o de nuevas comprensiones que está habiendo en diversos campos de la ciencia. Como por ejemplo, en los últimos meses está habiendo un gran desarrollo de las investigaciones que se están haciendo sobre cómo, por ejemplo, las bacterias que tenemos en el intestino interaccionan con el cerebro. Y cómo hay muchas enfermedades, como por ejemplo depresiones o gente con problemas mentales, que han visto que en experimentos que se han hecho con ratones, por ejemplo, cuando se toma cuidado de la flora intestinal, se cambia el tipo de bacterias, etcétera, estos animales, sus emociones cambian. Entonces es muy interesante ver eso. De ahí que también digan que digamos que nuestro estómago, nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro. Eso es. Sí, porque genera muchísimos neurotransmisores y además está conectado con el sistema nervioso central. Y entonces, de alguna manera, es como que en el mundo de la ciencia ahora mismo se están haciendo grandes descubrimientos, tanto en la biología como en la medicina, como en física. Y entonces lo que yo intento es dar una visión de lo que está sucediendo en el mundo en la medida que me va llegando la información. Y luego, siempre que es posible, pues explico, por ejemplo, experimentos que se hacen en los que las leyes cuánticas se va, digamos, aportando una nueva forma de comprender cómo funciona la interacción entre la materia y la luz, por ejemplo. Para entender, por ejemplo, que en el mundo cuántico, como digo, el tiempo no existe como nosotros lo entendemos. En el mundo cuántico el tiempo no existe y, por tanto, sucesos que a nosotros nos parecen que son del futuro, ellos los ven en el pasado o al revés. El despertar de la conciencia. Estamos de vuelta de nuevo y nos habíamos quedado con el concepto cuántico de que el tiempo y el espacio, pero sobre todo el tiempo, como nosotros lo conocemos, no existe. A mí me gustaría, María Victoria, que nos pudieras explicar, pues de una forma, claro, es que entender este concepto
resulta complicado cuando no estás pues en ello y has visto experimentos y demás. ¿De qué forma podrías explicárnoslo para que todos pudiéramos tener un entendimiento global? Vamos a ver. En el mundo cuántico, cuando se están haciendo, por ejemplo, cálculos de algún suceso, lo que uno hace es que considera todas las posibilidades de ocurrencia del suceso en cuestión. Y entonces lo que sucede es que cuando se hace el cálculo para encontrar dónde es probable o más probable encontrar, por ejemplo, un electrón en un átomo, entonces lo que sucede es que se dice que se colapsa la función de ondas, que es aquello que representa el estado del electrón, y entonces sucede que está aquí o allá con una cierta probabilidad. Entonces, en el mundo cuántico no hay certezas, hay solamente probabilidades de ocurrencia de sucesos. Entonces, mientras que tú estás en el mundo cuántico, no puedes saber qué es lo que va a caer, qué es lo que va a suceder, porque, como digo, en el mundo cuántico está todo simultáneamente ocurriendo en el mismo espacio. Entonces, desde esa visión, hay otro asunto también, que es el concepto de entrelazamiento, y es que cuando dos partículas en un experimento se preparan juntas, con unas condiciones, cuando esas partículas se separan, estén a la distancia que estén, por ejemplo, una en la Tierra y la otra al final del universo, cualquier cosa que le pasa a una, la otra lo sabe instantáneamente. Entonces, eso significa que para ellas el tiempo no existe, porque si están entrelazadas, lo que le pasa a una, la otra instantáneamente lo va a saber. Y esos son experimentos que se hacen, que están medidos, de partículas entrelazadas que se separan pues 100, 200 kilómetros. Ya se ha hecho este tipo de experimentos me parece que en el 2012, creo que eran dos fotones, separados una distancia de 114 kilómetros, creo que era. Y entonces cuando a uno se le alteraba, el otro automáticamente hacía lo mismo, instantáneamente. Esto viene muy a colación de lo que en la nueva era se está llamando el todos somos uno. De alguna forma, es como que lo que haces a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo, o lo que también se ha conocido como el efecto mariposa. Bueno, yo, como digo, el objetivo lo que yo pretendo es explicar las leyes de manera que luego cada uno se aplique a su vida y a su sistema de creencias la información que yo doy. Entonces, se trata de eso, de entender la realidad en que vivimos de una manera mucho más abierta de lo que hasta ahora nos hemos creído. Nos hemos creído que no influimos los unos a los otros, nos hemos creído que estamos separados, pero hay una cosa que es muy importante tomar en cuenta. La materia es una forma de energía, la forma más densa. Bien, entonces, partimos de la base de que la materia es energía condensada. Y sabemos que Einstein decía que la energía es equivalente a la materia mediante la fórmula E igual a mc2. Eso significa que la materia es energía. Vale. Ahora vamos de nuevo a una persona. Un ser humano tiene un cuerpo físico que está formado por lo que llamamos materia, cosas sólidas que nos parecen sólidas, pero están en continuo movimiento. La materia está formada por átomos y los átomos están formados por un inmenso vacío. Entonces, vuelvo otra vez hacia atrás. Por otro lado, la materia, los seres vivos, en realidad la vida lo que es un proceso. Y todo está sucediendo. Y todo se está moviendo. Se está moviendo los líquidos, se está moviendo el corazón, se está moviendo las neuronas, se está moviendo absolutamente todo dentro de mi cuerpo, aunque parece que estoy quieto. Entonces, mi cuerpo está continuamente emitiendo energía. Energía, vamos a ponerlo solamente de los procesos físicos, de la digestión, del movimiento de los líquidos, del movimiento de las neuronas, de los pensamientos que estoy emitiendo. Porque ahora se sabe, que está demostrado, que los pensamientos son energía. Energía además que se puede medir y que se puede transmitir por internet, de un país a otro.
De manera que hay un científico sentado en una habitación que le están cogiendo los impulsos nerviosos que las neuronas del cerebro está emitiendo, y esa información la envían por wifi, si estamos en España, a Japón, y el señor que está en Japón está recibiendo esa información, y si la información del que está aquí mueve un brazo, el que está allí en Japón automáticamente mueve el brazo. Lo hace de manera inconsciente, pero mueve el brazo por la energía que le está llegando a través de la wifi, de los pensamientos de que le está diciendo mueve el brazo. Luego, ¿eso qué significa? Que somos energía codificada, y el cuerpo está rodeado de un campo de energía. Como un cuerpo, todos los cuerpos, la física dice que todos los cuerpos que están a una temperatura emiten radiación, energía. Luego, por el hecho de estar viviendo a 36 grados o 37 grados centígrados, estamos rodeados de un campo de energía electromagnético, que es lo que estamos continuamente emitiendo. El que no lo sintamos es otra historia, porque no nos han entrenado, pero en mi cuerpo estoy continuamente emitiendo energía y absorbiéndola. Entonces tengo que empezar a pensarme de esa forma, de que mi cuerpo está muy bien, es sólido, pero estoy rodeado de un campo de energía. Haciéndonos cada vez más conscientes de qué es precisamente lo que estamos emitiendo, sobre todo en cuanto a pensamientos. Los pensamientos son energía que estamos continuamente emitiendo. Lo que pasa es que no somos conscientes de lo que estamos emitiendo. Es curioso porque, claro, tú me estás diciendo que esos pensamientos, esas ondas, se pueden incluso transmitir vía wifi, pero no somos conscientes, entre otras cosas, porque esta información no es algo que sea de libre acceso, quiero decir. Sí. Yo desconocía eso hasta que tú lo has dicho. Bueno, yo soy científico, como te dije, y me interesa la divulgación en ciencia. Entonces yo me miro las noticias que aparecen en los periódicos, en Internet. Hay sitios, donde hay agencias que que mandan diariamente información de descubrimientos que se están haciendo, y yo me meto cada día ahí y lo voy mirando y voy viendo lo que estoy contando. Por eso los cursos que doy normalmente lo voy renovando cada año, porque cada año veo que hay cosas nuevas. Claro, evolucionan. Tus cursos evolucionan a la misma vez que van evolucionando. Sí, a la vez que voy viendo que hay información nueva, ¿no? Entonces, como digo, es como muy interesante todo lo que está sucediendo. Pero el tema está en darnos cuenta que somos campos de energía. O sea, claro, eso no nos lo habían dicho hasta ahora. No. Pero bueno, no pasa nada, no nos lo habíamos ni siquiera creído. Entonces, el asunto está en mantener la atención en mí, en mi cuerpo, en lo que pienso, en lo que siento, con la mente en silencio. Porque cuando tengo la mente en silencio puedo estar enfocada en lo que me está sucediendo. Pero es que nuestra atención está continuamente divagando y no nos enteramos de lo que nos pasa. Estamos dispersos con la cantidad de actividades que tenemos de nuestro día a día. Claro, entonces por ahí va el tema de la atención. Y bueno, con todas estas cosas que estamos hablando. La segunda parte, porque claro, yo me he mirado y me ha llamado la atención el módulo B, que me imagino que es el que has estado haciendo mención, en el que hablas de la física cuántica dentro de la biología, la medicina, la neurociencia y la psicología. Entonces, claro, yo te iba a preguntar cómo se aplica exactamente en la psicología, pero es un poco también lo que estás diciendo, con la atención plena, siendo conscientes de que somos energía, de lo que estamos emitiendo, manteniendo la mente en silencio. Vuelvo a decir, las leyes de la física cuántica son leyes que se aplican al mundo de lo muy pequeño. Son leyes en las que se dicen cosas como que las partículas que están entrelazadas lo están para siempre, independientemente de a la distancia que se encuentren una de la otra. Es decir, hay una comunicación instantánea entre una partícula y la otra. Bueno, hay personas que sí son conscientes de que existe la telepatía y juegan con ello. Eso la física cuántica no puede explicarlo, porque a nivel de objetos grandes, no estoy hablando de que la física cuántica de momento solamente explica una serie de leyes en el mundo de lo muy pequeño. Pero parece que algunos fenómenos que ocurren en el mundo de lo muy grande, de los humanos, tiene que ver con una transmisión o recepción de información más allá del espacio, como por ejemplo la telepatía, e incluso a veces del tiempo. Entonces, la física cuántica no explica eso, porque, como digo, es una teoría matemática. Pero cuando tú abres tu visión a un fenómeno que está ocurriéndote a ti, por ejemplo, o a alguien, puedes decir,
puede ser que esta forma de entenderlo tenga que ver con que el mundo, las leyes que yo conozco del mundo macroscópico, tengo que ampliarlas para poder aceptar o entender esto que está sucediendo, por ejemplo, ¿no? Y entonces desde ahí es como que la física cuántica es como que te da un colchón de información para decir, es que en otro mundo, en el mundo de lo muy pequeño, de lo que está formada la materia, esto sucede así. La física cuántica no explica cómo funciona el cerebro, explica cómo los aparatos que se utilizan funcionan para que uno pueda interpretar resultados. Claro, y esto nos puede ayudar a entender un poco, pues cómo desde lo más pequeño se puede entender también lo más grande, porque no olvidemos también cómo se forma el ser humano, ¿no? Que empieza por esas uniones de células que se van separando, se van dividiendo y puede servir evidentemente de ayuda. Yo quería preguntarte, pues dentro de tu experiencia en la ciencia y en la física, pues este concepto que se tiene también ahora de que existe un campo cuántico en el cual cada pensamiento, cada acción, todo como energía, como vibración, queda reflejado o queda ahí guardado dentro de este campo cuántico. Bueno, la física cuántica descubrió que hay un campo que es el campo del vacío. Y de ese campo surge todo. Es un campo de energía infinita, de infinitas posibilidades. Entonces, digamos que eso va desde la visión, como digo, del mundo de la cuántica, ¿no? Desde donde surgen todas las partículas elementales, los bosones de Higgs, que se han descubierto recientemente, dentro de la teoría del modelo estándar de partículas. Bien, entonces por ahí va la física. Pero por otro lado, simplemente con lo que hemos estado diciendo de que los pensamientos son energía, y que vivimos en un planeta Tierra. Cuando uno se sale de la Tierra, ¿dónde vas? Pero si estás en la Tierra, ¿dónde va la energía que estás emitiendo? Quiero decir, simplemente con pensar así dices, pero vamos a ver, si yo estoy emitiendo energía, ¿dónde va? Tiene que ir a ese campo. O debería ir Luego, a ese campo. hay otra forma también de comprender de entender lo que estamos diciendo. Vamos a ver, ¿qué hace un ser humano en la Tierra? Pues se come la tierra, se come el aire, continuamente respiramos. Estamos continuamente introduciendo en nuestro cuerpo el aire de la tierra. Nos alimentamos del agua, nos alimentamos de los animales, nos alimentamos de las plantas. ¿Y luego qué hacemos? Pues lo devolvemos a la tierra con un nivel de orden diferente. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos? Nos nutrimos ¿de qué? De la vida que hay en la tierra. ¿Y a dónde la devolvemos? A la tierra. O sea que eso de que soy único, que estoy solo, que patatín, que patatán, hay mucho que pensar sobre eso, ¿no? Por supuesto. Y luego hay otra cosa que pensar. Vamos a ver, la Tierra forma parte del sistema solar. Y la Tierra no está sola tampoco, como ninguno de nosotros. La Tierra forma parte, como digo, del sistema solar, donde está el Sol, los planetas, está en un orden perfecto. Luego la Tierra forma parte de un sistema, el sistema solar. Pero es que el sistema solar es un sistema de los millones y millones de sistemas que existen en nuestra galaxia. Eso significa que pertenecemos a la galaxia. Pero es que la galaxia, la Vía Láctea, donde nosotros estamos, es una galaxia pequeñita, de las miles de millones de galaxias que existen en el universo. Luego, ¿yo dónde estoy? Es una cuestión de escala, de espacio y de tiempo. Entonces es cuestión de ir abriendo un poco nuestro sistema de creencias a la grandeza de lo que se está descubriendo ahora. Porque hace 4 siglos se pensaba que el centro del universo era la Tierra. Y por eso a Giordano Bruno lo quemaron. Y además decía que existen miles de millones de soles como el nuestro. Y de planetas habitables. Eso lo decía ya Giordano Bruno. Y ahora, precisamente en el año 2016, la NASA ha descubierto 1.300 nuevos planetas que están en las condiciones de habitabilidad. Luego, como digo, ha habido gente que ya se le habían ocurrido una serie de cosas en el pasado que no cuadraban con las creencias del momento y los mataron. Y ahora por lo menos estamos 400 años después diciendo, hombre, pues sí, mira, acaban de descubrir que hay 1.300 planetas de golpe.
Va a ser que tenían NASA. razón. Sí, pero mal que vamos entendiendo. Pero Claro, bueno, es que ahí vamos. sí, tiene que resultar un poco difícil en el sentido de, bueno, pues siempre se nos ha ido dando la información un poco como con cuentagotas. De hecho, cuando había pues una de esas mentes privilegiadas que eran, yo considero que esas personas eran bastante adelantados a su tiempo por esa apertura de conciencia que tenían, pues como bien has indicado, se les perseguía o incluso se les mataba. Y ahora ya ha llegado el momento pues un poco de borrar esas creencias, de volver a hacer esa apertura. Es como una reestructuración de nuestra conciencia para estar mucho más abiertos a esa cuestión que tú has mencionado, de que no estamos solos, de que no somos el centro del universo. Es una apertura, claro, pero esto es un cambio de todo ese nivel de conocimientos o de creencias que de una manera u otra se nos han estado inculcando desde bien tempranito. Sí, pero el tema va más allá de todo esto porque el tema está en el ser humano, en cómo somos, cómo funcionamos, cómo sentimos, y cada vez estamos más desenfocados. Uh-huh. Cada vez somos más dependientes de las tecnologías, y nuestra opinión pues está completamente manipulada por los medios de información, manipulada por todo lo que estamos viviendo, y entonces cada vez estamos más perdidos de nosotros mismos, no tenemos ni idea. Nunca la hemos tenido, pero ahora cada vez menos. En general. Uh-huh. Pues claro, si me paso el día trabajando y cuando llego a casa me dedico a ver la tele y a tomar patatas fritas y a dormirme, que está bien, porque está uno muy cansado, pues no hay tiempo para saber quién vive dentro de mi cuerpo. Uh-huh. Entonces, desde ahí, pues, como digo, la escuela de la atención intenta dar una visión a que, bueno, que somos más que la materia. El despertar de la conciencia. Muy a colación de cómo está resultando, porque claro, para mí he de reconocer que esta entrevista me está resultando sorprendente, porque no es una información a la que tengamos acceso habitualmente, sino que es una información que nos está llegando que poco menos que da que pensar, eso como mínimo. Me gustaría ahora, porque claro, en otra conferencia, precisamente en la conferencia que diste en Escuela de Atención, un poco pues para explicar este programa científico divulgativo que impartes, decías algo que me ha llamado mucho la atención. Lo que sucede no es malo ni bueno, simplemente es, y se refiere solo a mí. Claro, esto lo he sacado de un contexto de una conferencia. Entonces, pero para mí es clave, porque es cierto, lo que sucede no es malo ni bueno, es. Depende de lo que yo interprete. Y lo que yo interpreto depende de mi sistema de creencias. Uh-huh. Si yo leo un texto escrito en una lengua que desconozco, no puedo interpretar nada. Si conozco la lengua, puedo interpretarlo. Y si lo leen dos personas distintas, el mismo texto, lo más probable es que cada una interprete una cosa diferente. Luego todo depende. Luego, ¿qué es bueno o qué es malo? Depende. Depende del nivel de conciencia. Y del nivel de comprensión, por supuesto. Pero vamos, ahí voy a nivel de conciencia que uno tiene. Claro, sí, porque además nuestra mente siempre tiende a emitir juicios y siempre estamos con esa dualidad de esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, claro, esto es negativo. Ese es el programa. Programa que desde aquí os invitamos a desactivar por completo. ¿Cómo se hace? Vamos a ir averiguándolo porque esa es una de las finalidades de este programa. Es muy importante aceptar que hay otras posibilidades de entender las cosas y crear una nueva realidad. Totalmente. Este sería un poco el resumen, sí, de alguna forma, de todo lo que tú transmites. Sí, de eso se trata, de dar una información, porque cada vez que aprendemos cosas nuevas, abrimos nuestra conciencia a nuevas posibilidades.
Y cada uno de nosotros vamos creándonos, recreándonos en cada momento con todo lo que nos va sucediendo. Nuestro cerebro cada vez está cambiando continuamente, desde que nacemos hasta que nos morimos. Cuando salgamos de aquí, ninguno de nosotros vamos a tener las mismas neuronas conectadas de la misma manera, porque estamos interaccionando y estamos generando nueva información que se está acumulando en mi cerebro, en mis neuronas, y entonces ya vamos a ser distintos. Luego, cuanto más información tenga que sea capaz de abrir mi nivel de entendimiento y mi nivel de conciencia, más fácil me va a resultar abrirme a otras posibilidades y a crear la vida desde otro punto de vista. Yo te quería hacer ahora una pregunta. Diriges el grupo de astrofísica de altas energías. Sí, el grupo MAGIC. Y has colaborado también con universidades internacionales, si no me equivoco, también de Estados Unidos. Sí, he estado trabajando en Estados Unidos y en Alemania. ¿Cómo ha cambiado en ti? Quiero decir, porque claro, a mí siempre me sorprende positivamente, he de decir, porque eso indica este nuevo cambio de paradigma y esta apertura de conciencia que se está haciendo, cómo una persona formada en ciencias consigue esa apertura de conciencia, de llevar esa parte más científica a esa parte pues de esa apertura, de entender el mundo de otra manera. Bueno, yo creo que todo depende de la persona, claro. Yo cuando estudié física pude hacer la tesis doctoral en el Departamento de Física Atómica, después pude irme a Estados Unidos a trabajar con un equipo alemán del Max Planck de Múnich, después pude volver a España a conseguir un puesto en la universidad, después pude seguir colaborando con mis colegas alemanes, y fue cuando empezamos a trabajar en el año 87 en un experimento de detección de radiación cósmica que se llamaba EGRA. Como digo, empezamos en 1987 y a lo largo desde entonces ese campo se fue abriendo a un nuevo consorcio ahora, que es un experimento mundial donde hay 1.300 investigadores o 400 de todo el mundo trabajando en un experimento que se llama CTA. Entonces ha sido todo un proceso de vida, de toda una vida. Bien, entonces lo que sucede es que en mi caso llegó un momento hace como 20 años o más quizás en el que la ciencia me encanta, me apasiona, vivo de la ciencia, y de hecho yo sabía desde pequeña que iba a estudiar ciencia. Pero había algo dentro de mí que me decía, no es suficiente, no me satisface completamente. Aquí hay algo que no me satisface. Y me sentía, porque sí, pero no. Y entonces empecé a buscar qué, pues no tenía ni idea. Pero hacer cosas, a recoger información, a hacer cursos de, yo qué sé, del método Silva para gestionar las emociones, para sentirme más cómoda conmigo misma. Estudié acupuntura, me hice una maestría de Reiki. Yo quería seguir entendiendo qué es lo que realmente estaba pasando conmigo, volviendo a meter más y más información. He aprendido muchísimas cosas, he estado con muchísimos maestros. Y bueno, ahora ya finalmente he dejado de buscar. Y entonces he dicho, ya está bien. Así es que ahora voy a devolver a la sociedad todo lo que me ha dado. Y entonces aquí estoy con esta especie, digamos, de síntesis, que es lo que pretendo transmitir desde el conocimiento, digamos, de una mente que está entrenada científicamente, porque sigo manteniendo esa forma de devolver la información, pero con una apertura que he ido adquiriendo a lo largo de los años, a través, como digo, de los múltiples golpes, aprendizajes, tristezas, alegrías que me he ido llevando, ¿no? Entonces, como digo, es un proceso de vida. ¿Y por qué yo? Pues yo qué sé, no tengo ni idea. Bueno, yo te diría porque así lo eligió tu alma. Supongo, claro, es para no meter caña. Pero bueno, como digo, creo también que las mujeres tenemos en general una apertura mayor que los hombres
pero también porque son cosas culturales, quizás en la manera en que hemos estado viviendo. Entonces la mujer es la que ha estado más subyugada, como está sucediendo ahora. Está habiendo un boom en todas las áreas de la ciencia con las mujeres, que están ganando terreno a toda velocidad en todas las ramas de la ciencia, y entonces, bueno, eso me alegra. Y quizá yo soy de los pioneros, de las pioneras, quiero decir, de los años 70, 80, cuando en la universidad pudo acceder en masa muchísimos estudiantes, entre ellos una gran mayoría de mujeres, que hasta entonces, antes casi no las había, ¿no? Claro. ¿Ves? Una mujer adelantada también a su época, como decíamos antes. Te he formulado esta pregunta porque hay muchos de los oyentes que después escriben, que consultan, y que siempre nos dicen, es que escuchando a las personas que entrevistas, pues todo parece como muy fácil. Es que es muy fácil. Pero claro, yo después en mi día a día, mi trabajo, llegar a fin de mes, pues todas estas cosas que como ahora has dicho, pues que llegas muy cansado y que te pones a ver la televisión y a comer patatas fritas. La verdad es que te quedan pocas fuerzas para algo más, ¿no? Y por eso quizá ven esa parte de parece todo muy fácil, pero luego ¿cómo realmente lo llevo yo a cabo? De ahí que te haya hecho la pregunta, porque todos al fin y al cabo pues tenemos nuestras vidas y hemos tenido pues nuestras experiencias, nuestras emociones, como dices tú, nuestras alegrías, nuestras penas, pero siempre hay que tener esa predisposición, esa apertura, como dices tú, si tú notas que algo en tu interior te está diciendo, sí, está bien, pero hay algo que todavía falta, hay algo que todavía rechina, ir a esa búsqueda, sí, que es lo que hiciste tú. Claro, pero para eso te tienes que decir, voy por encima de todo, no sé a dónde voy, pero lo quiero conseguir saber, entender qué me está pasando, ¿no? Entonces yo creo que se trata de entrenar la atención. Se trata de sentarme, saber lo que busco, lo que quiero, qué es lo que no quiero, y darme tiempo para estar conmigo mismo o conmigo misma. Se trata de mantener la atención enfocada y entrenarla. Cuando uno aprende a entrenar la atención, estamos en la escuela de atención, el mundo cambia totalmente, pero tengo que querer cambiar. Porque mucha gente no quiere cambiar. Está muy cómoda como está y no quiere cambiar. Entonces cada uno puede hacer lo que quiera. Claro. Pero el que quiera tiene que entrenar la atención. Es decir, se trata de eso. Del juego de la atención. Y desde ahí todo es posible. Me estoy acordando ahora mucho de Marlene, con el juego de atención. Me imagino, bueno, tú ya sé que lo hiciste en su día. Yo lo estoy haciendo. Tú lo estás. me estaba a mí pareciendo, sí. Sí, además cuando ella vino, es muy importante lo que estás diciendo, al menos ser consciente de qué ocurre en ti. Claro. En ti a nivel físico y también a nivel personal, porque es que no está separado uno del otro. Todo está en el cuerpo físico, aunque no queramos creérnoslo. La materia condensada es energía y nuestro cuerpo son patrones de condensación de energía. Luego, mi cuerpo es mío y yo me lo creo con todo lo que yo soy. Nadie tiene culpa de nada, soy yo mismo en cómo interpreto lo que me está sucediendo. Pero bueno, como ya sabes, aquí habría mucho que hablar. Sí. Además es curioso, ya no solo por la atención que dices, también me ha llamado la atención lo de la maestría de Reiki, porque además me imagino que cuando tú empezaste, pues todo aquello era un poco como... Muy raro. Sí, no sé. Raro. Ahora, bueno, pues ya el Reiki ya es más conocido, es algo como más normal, ¿no? Pero en aquella época me imagino, tú imagínate, vamos, es que me estoy poniendo en esa situación, ¿no? Una mujer en esa carrera, precisamente, yo no se lo decía a nadie. Que tradicionalmente... Yo no se lo decía a nadie, claro, eran cosas muy privadas. Porque además es una carrera que tradicionalmente pues siempre ha sido mayoritariamente
de asistencia de chicos, ¿no? Y de repente, bueno, pues venga, me voy a hacer una maestría de Reiki, Sí, que aquí no eso... se sabe muy bien todavía lo que es el Reiki, pero yo lo hago. Sí, lo que pasa es que tuve la suerte de conectar con una señora americana que fue mi maestra de Reiki, Carol Savick, que murió hace poco, y ella tenía una mente muy científica. De hecho, ella era una monitora del Instituto Monroe de Estados Unidos, donde hacían el entrenamiento para los viajes astrales y demás. Y entonces ella me ayudó con la técnica del Gemisin a irme desprogramando de las peloteras que yo tenía, de mis grabaciones. A nivel de creencias, claro. Algunas de ellas, no todas pudo ser, pero vamos, me ayudó mucho a ir soltando. Y sobre todo soltar el miedo. Y bueno, como te digo, todo un proceso. Pero ahora las cosas van mucho más rápido. Sí. Muchísimo más deprisa. Afortunadamente, con personas como tú, que también nos ayudan a esa apertura y a ese despertar de la conciencia, pues siempre es de agradecer esta labor. Como tú has dicho, es el momento de... O sea, no es que lo devuelvas, pero tú lo sientes, ¿no? El momento de devolver todo lo que la sociedad te ha dado, y esa es la forma, ¿no? De ayudarnos a otros a poder despertar y que se produzca esa apertura en nuestra conciencia. Eso es. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que nos has transmitido. Yo desde luego todavía sigo pensando muchas de las cosas que has dicho. Creo que automáticamente algo se está desprogramando ahí. Y como siempre, muchísimas gracias a vosotros por hacer posible este programa. Así que gracias y buenas noches.